Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentario. Vamos a continuar con el fascinante tema del narcotráfico y ahora ya nos estamos enfocando en posiblemente una de las facetas más interesantes y más importantes del negocio del narcotráfico. Como les había comentado en los últimos videos, si han tenido oportunidad de seguirnos, estamos hablando de las distintas facetas del narcotráfico y para poder entender, o sea, cuando ya empecemos a hacer los análisis y cuando ya empecemos a hacer un poco más las críticas y mucho más profundo estudiar el tema, ya tenemos un punto de referencia y la razón que venimos hablando distintamente, hemos hablado primero del consumo del ser humano y luego de la historia del consumo en Estados Unidos y luego ahora estamos hablando de las distintas facetas que componen el negocio del narcotráfico, porque mucha gente simplifica el problema y lo quiere resolver porque no hacemos esto, porque no hacemos el otro, ¿no? Lo habíamos comentado anteriormente. Entonces, una de las facetas sumamente importantes de todo esto es entender que hay puntos muy importantes dentro del negocio del narcotráfico que no son tan fáciles de resolver, que no son tan fáciles de enfrentar y que mucha gente desconoce. Entonces aquí lo estamos analizando. Entonces hay situaciones, hay digamos elementos importantes dentro del narcotráfico que son fundamentales. Así como yo les comentaba que sin el campesino, sin la cosecha no hay drogas, así como yo les comentaba que sin los precursores químicos necesarios, el campesino no puede, aunque tenga muy buena planta de coca o tenga muy buena planta de amapola o de la flor de la amapola y demás, nada puede hacer si no tiene el producto químico para pasar al segundo nivel, que sería la producción. Entonces los productos, los precursores químicos son sumamente importantes. Es esencial, es importante. Y es un punto que eventualmente ya cuando hablemos de la corrupción, cuando hablemos un poco más, que ya lo explicamos un poco, lo vamos a ir poder entender mejor el tema. Entonces ya ahora ya hemos trascendido, ya hemos pasado, ya tenemos el producto y ahora lo tenemos que poner en el mercado. O sea, como todo negocio, usted puede tener un muy buen producto, el producto que usted quiera, pero si no lo pone en el mercado adecuado, en el mercado que pueda comprar, de nada le sirve. O sea, usted puede tener el mejor producto del mundo de lo que sea, pero si usted no llega a esa clientela, y vamos a suponer, obviamente, en el caso de la droga no es necesario la publicidad, pero en el caso de un producto sí, que la gente lo quiere, la gente lo demanda. Entonces, si no hay, siempre el negocio no funciona, ¿no? Y es aquí donde a veces las compañías se funden porque tienen un buen producto pero no tienen la suficiente producción, la calidad y la cantidad. En el caso de la droga tenemos la producción, tenemos la calidad y tenemos la cantidad, pero ahora hay que hacerlo llegar. Y si recuerdan, en el video anterior hablé de la importancia de transportar drogas de un punto a otro, porque la droga no vale el valor global que significa la ganancia de la droga y por qué el narcotráfico genera tanto interés si no está este mercado satisfecho con el material, con la droga que uno quiere. Entonces hay que transportarla. Ahora, para que entienda lo importante que es el transporte en el negocio del narcotráfico, es una faceta sumamente importante, no solo por la razón de que llegue a destino, sino que, como le comentaba, la droga en el país de origen vale nada. O sea, vale, tiene un valor obvio, pero no tiene ese valor en el consumo porque el mercado de la coca o de la cocaína, si así gusta, en cualquier ciudad de Bolivia, cualquier ciudad de Perú, cualquier ciudad de Colombia, no tiene jamás la capacidad, ni el mercado, ni el valor, ni el pago que va a tener en Nueva York, en Miami, en Londres, en Sydney, ¿me entiende? En Hong Kong, no lo va a tener nunca. En Roma, en Zurich, no va a tener nunca ese valor. Entonces es sumamente importante llevarlo ahí. Ahora, ¿qué ocurre? Ese costo, y es aquí porque es tan importante
el negocio del transporte. Es este costo de transportar la droga de estos países sudamericanos a los mercados europeos, a los mercados estadounidenses, es donde de pronto se catapulta la droga de un porcentaje, de porcentajes pequeños a porcentajes exorbitantes, donde crean miles y miles de dólares en cantidades industriales que la gente está dispuesta a pagarlo para consumirlo. O sea, para que entienda, mire, para que se dé una idea, la droga que se cosecha, o sea, la planta de coca. Vamos a usar la cocaína para un mejor análisis. La coca que se cosecha y que se procesa y que termina produciendo un buen producto de cocaína, ese proceso más o menos incrementa de valor desde el punto de vista de la hoja de coca al terminado de la cocaína aproximadamente 100 a 150% del valor original de la inversión y del precio de la coca, de la hoja de pasta, de la coca de pasta y luego la pasta ya terminada a cocaína hidroclórica, que ya tiene un valor un poco más elevado. Pero es muy poco. O sea, 150% no es una gran cantidad. Estamos hablando de que un kilo de coca puede costar, un kilo de pasta puede costar 200, 300, 400 dólares. O sea, no es una gran cantidad. Ahora, el kilo de coca terminado, vamos a expandirlo, puede valer entre 1.000 a 2.000 dólares, 1.000, 1.200, 1.500, depende del lugar, depende de la calidad, depende del mercado, depende de las cantidades y demás. Pero calcula entre 1.000 y 2.000 dólares el kilogramo terminado. ¿Qué precio tiene ese puesto en un mercado? Ya habíamos hablado, más o menos estimamos entre 20, 25, 30 y hasta puede llegar hasta 50, 60, 70, 80 mil dólares. Depende la lejanía, depende de los controles, depende de esto. Ahora, esto que le estoy diciendo es mucho más costoso llegar a ese lugar que la venta. Porque, por ejemplo, una vez que la cocaína llega al mercado, a un mercado en Estados Unidos, en Europa, tiene un porcentaje del precio que usted paga, que son los 300, 400% del precio que usted pagó la cocaína a salida. Pero usted tiene idea cuánto sube el precio exageradamente del momento que la cocaína sale y llega al país de destino. Ahí, aunque usted no lo crea, es el más grande incremento de precio, más todavía que la venta. La diferencia de porcentajes entre la planta de coca y la venta de la cocaína terminada, o la venta de la cocaína terminada a la clientela, son importantes pero no exagerados. Pero el transporte de la cocaína terminada en volumen y puesta en un mercado europeo, en un mercado estadounidense, en un mercado más lejano, puede incrementar de 1.000 a 1.500% el valor original. ¿Comprende por qué es tan importante entender el negocio del narcotráfico en distintas facetas? Y entonces, esto es sumamente importante porque ahí usted empieza a dar cuenta de la importancia que los narcotraficantes le ponen a la industria del transporte. Y esto es sumamente importante. O sea, la coca, una vez llegada a destino, es donde las grandes ganancias se realizan. Vuelvo a repetir, en el país de origen es mínima la ganancia, en los países regulares, pero ya cuando la pone usted en un mercado, y sobre todo, le vuelvo a repetir, si su producto es de buena calidad y el mercado en el que usted la pone hay una gran demanda, es exorbitante. Pero ese trayecto, ese proceso de traerla de algún laboratorio en la selva de Sudamérica y ponerla particularmente en un barco y llegar a un destino, ya sea en Estados Unidos, ya sea en Centroamérica, ya sea en países limítrofes con Estados Unidos o en Europa, es donde el costo es enorme. El costo se incrementa muchísimo. Por la seguridad, porque hay una estructura muy grande que hay que pagar a mucha gente, ¿se acuerda que yo le decía? Y además, no solo hay que pagar la estructura para que la guarden, para que la escondan, para que la empaqueten, para que la metan todo, sino también es muy posible
que en algunos lugares, en algunos países, acuérdense que tiene que llegar a puerto, se tiene que pagar una cantidad de dinero. Se calcula que un cargamento, vamos a decir una tonelada de cocaína, el 25% de esa tonelada se gasta, ¿no? El valor se gasta en transporte y en pagar corrupción. Una vez más, tenemos que hablar, y la vamos a hablar a corrupción en el momento que hablemos de corrupción, depende con quién estemos hablando. Si es el director del puerto, si es el jefe de aduanas, si es el presidente, si es el político más grande de la zona, todo el mundo tiene un precio. Si es el jefe militar de la zona, si es el jefe de policía, o a veces tiene que satisfacer a toda esta gente. Eso es muy importante. Pero esto es sumamente importante que lo entienda, y entonces ahora ya vamos a tratar de empezar a explicar un poco por qué es tan importante y cómo se desarrolla y de dónde viene todo este fascinante negocio del transporte de la droga. Amigos, los invito a que nos veamos en el próximo video. Un gusto en saludarlos.